Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy vamos a preparar un té que es buenísimo para la tos, esa tos tan tremenda que no se quiere ir con nada. También para casos de pulmonía, asma, catarros, todo lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias. Este té es muy bueno y para ello necesitan ustedes 12 tejocotes como los que les estoy mostrando aquí y tienen que quitarles la partecita de abajo y la de arriba, como ven ustedes, y vamos a ponerlos a hervir por media hora hasta que el tejocote suelte un olor y un color como amarillito en el agua o color naranja. Puede ser 30 minutos o más, lo que ustedes deseen. Debe de quedar la fruta muy blandita. Pues ya está listo aquí nuestro té de tejocote, como ustedes lo pueden ver. Yo no le quité las semillas, ustedes lo pueden hacer incluso antes de ponerlo a hervir, quitarle las semillas, pero a mí no me gusta quitárselas, me gusta hervirlo con todo. Y después pues lo abro y miren, les quito la semillita o me lo como y después escupo la semilla. Si ustedes van a preparar este té para un niño, deben quitarle la cascarita que sobresale del tejocote porque es muy dura. Y para que un niño pueda comérselo, pues es mejor dejarle solo la pulpa y también quitarle las semillas. El té de tejocote es rico en vitamina C, que ayuda a fortalecer nuestras vías respiratorias. También contiene minerales como calcio y hierro, y complejo B, que en conjunto todas estas propiedades ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico, acelerando así un rápido alivio y mejora las enfermedades respiratorias. El tejocote es muy bueno para la circulación y consumirlo en temporada fría es muy beneficioso para nuestra salud en general. Espero que les haya gustado este video. Un saludo a Naum Pérez, que nos pidió que lo mandáramos a saludar, y a todos mis suscriptores. Gracias por su apoyo. Y todos los que ven mis videos y aún no lo han hecho, los invito a suscribirse. Pueden darle clic en la campanita para que siempre les lleguen mis videos y no se pierdan ninguno. Como siempre les recomiendo, cuiden mucho su salud, acudan al médico y pues como siempre, que tengan un muy bonito día, amigos.